Muy bien, hermano, damos gracias a nuestro Señor por nuevamente darnos esta bella oportunidad de congregarnos para reconocer su grandeza, sus misericordias, para adorarle a través de estos himnos y también para escudriñar las Escrituras, investigar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y continuamos en esta serie de sermones expositivos sobre Mateo, Evangelio de Mateo, y hoy hemos llegado al capítulo 23, versículo 16. Capítulo 23, versículo 16. Vamos a tratar de Mateo capítulo 23 del 16 al 22, porque este capítulo es extenso. Y todo el capítulo trata con esta exhortación que le hace el Señor a los principales líderes religiosos de su tiempo. A partir de el versículo 16, nuestro Señor va a tocar otra vez el tema de los juramentos. Ya en el capítulo 5 nuestro Señor ha tocado ese asunto, los juramentos. Y aquí nuevamente se refiere al problema. Y Jesús inicia aquí en el versículo 16 diciendo lo siguiente en sus Biblias. Dice: ay de vosotros, guías ciegos. Ay de vosotros, guías ciegos. O también podríamos traducir: ay de vosotros, maestros falsos, ciegos. Ay de vosotros, pastores ciegos. De manera que el Señor se refiere a los fariseos, que eran los maestros de la religión, los pastores que guiaban al pueblo, como guías ciegos. Ahora, uno sin Jesucristo en su corazón, dice la Biblia que uno es ciego. Uno no tiene todavía clara muchas cosas, entre ellas su salvación, su relación con Dios. Se necesita que el Espíritu Santo lo ilumine a uno para ver y entender la revelación de Dios. Si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo, así abramos la Biblia, seguiremos ciegos, porque falta esa iluminación del entendimiento. ¿Y a dónde conduce la ceguera? La ceguera conduce a errores doctrinales. Nosotros contamos con el Espíritu Santo para que Él nos enseñe la palabra, nos ilumine y la podamos entender. Si no es así, seguiremos ciegos y seremos llevados a errores doctrinales. Y eso es lo que nuestro Señor quiere señalar en este pasaje. Y en la primera señalación que hace el Señor es que uno de los errores de los fariseos, de los maestros, de los pastores de la época, eran los falsos juramentos. Veamos el versículo 16 otra vez. Dice: ay de vosotros, guías ciegos. Y lo dice con signo de admiración nuevamente. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ahora bien, ¿qué tipo de juramentos eran los que hacían en la época en que el Señor dijo estas cosas? Los juramentos siguen vigentes hoy, ¿no? Y la gente a veces abusa de eso y nombra a Dios en vano. Pues bien, en el Antiguo Testamento no estaba prohibido jurar en el nombre de Dios. Era algo muy serio. Uno lee, sin perder de vista aquí Mateo donde estamos, ya regresamos, pero uno lee en Números capítulo 32. Antiguo Testamento, Números, el libro de Números, capítulo 32.
allí encuentra uno pues lo que se pensaba bajo la ley de Moisés sobre el tema de los juramentos. Y aquí en Deuteronomio 32 dice lo siguiente: se le dice al pueblo de Israel en esa época: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, porque es que el juramento lo encadena a uno, lo liga, lo compromete. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esa era una amonestación. Entonces no se prohibía, pero se mostraba lo delicado que era esto. Lo que se prohibía era comprometerse uno ante el Señor y no cumplir. Eso sí era pecado. En Deuteronomio 23, 21, que es el libro que sigue, Deuteronomio 23, 21, vuelve y toca ese tema en uno de sus apartes. Deuteronomio 23, 21 dice otra vez en relación con el asunto, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios. Un voto es un compromiso, una obligación que uno adquiere delante de Dios voluntariamente, o un juramento. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Entonces, cuando uno hacía un voto ante el Señor o un juramento, o se comprometía a algo, había que cumplirlo, porque si no, Dios lo demandaba por no cumplir, y es pecado. Esa era la regulación en el Antiguo Testamento. Cuando ya el Señor viene, muchos siglos después, encuentra que los juramentos siguen entre el pueblo judío. Lo que sucede es que ahora los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, ellos ya sabían, por todo lo que leímos antes, que cuando se hacía un juramento en el nombre de Dios no se podía quebrantar, sino que había que cumplir los votos que se juraban ante el Señor. Pero los doctores de la ley, los maestros, los pastores, empezaron a enseñar que para no pecar era mejor hacer juramentos, pero sin nombrar a Dios. Entonces ellos decían: no, usted puede jurar, pero no nombre a Dios, porque de pronto usted no puede cumplir, y entonces así no es pecado. Estos hipócritas enseñaron que para no nombrar a Dios y hacerle el esguince o el quite al compromiso, uno podía jurar por otras cosas. Podía jurar por el cielo, por la tierra, por el templo, por el altar. Porque si no cumplía eso no era problema, pues no se había puesto el nombre de Dios de por medio. Entonces la gente, cuando hacía un juramento, decía algo como lo siguiente: pongo de testigo al templo que lo que estoy diciendo es verdad. Pongo de testigo la tierra en que yo nací, porque lo que estoy diciendo es verdad. Pongo de testigo el altar donde se hacían los sacrificios, porque eso era sagrado. Y entonces decían que haciendo eso, jurando por esas cosas, pues si fallaba y no cumplía, pues no era grave, pero si decía el nombre de Dios ya era algo delicado. Entonces juraban por cosas sagradas, menos por Dios. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo los fariseos? En el fondo del corazón lo que estaban pensando era en no cumplir. No estaban cumpliendo muchas cosas. Y como ya dije, ¿qué es un juramento? Un juramento en nombre de Dios consiste en poner a Dios por testigo, y así empeño mi palabra. Eso es un juramento.
Yo juro por Dios y lo estoy poniendo por testigo a Él y estoy empeñando mi palabra. Jesús enseña entonces que para evitar ese problema de quedar mal con Él, con Dios, es mejor no jurar. Si usted jura, tiene que cumplir. Si jura en el nombre de Dios, tiene que ser verdad. Sencillamente porque el cristiano, cuando hace una promesa, es para cumplirla. Y no como los fariseos que se comprometían, pero luego hacían votos y juramentos y luego en la casa empezaban a decir: no, tal vez yo no debía haber dicho eso, tal vez yo no debía haberme comprometido, tal vez yo no debía haber jurado. Y empezaban entonces a buscar la forma de evadir el compromiso que había hecho por medio de su juramento. Y entonces estos falsos maestros del tiempo de Jesús se inventaron otra herejía. Una herejía es una falsa doctrina. Eso quiere decir la palabra herejía. Y ellos inventaron otra herejía. Ellos enseñaban algo como lo siguiente: si usted tiene dudas de poder cumplir lo que promete, entonces no jure por Dios, porque de pronto usted falla y Dios lo va a castigar, lo cual es cierto. Entonces mejor jure por el templo. Y nosotros sabemos que el templo, pues ¿qué era el templo? Un recinto sagrado. Pero ellos lo consideraban de menor importancia, algo que es menos importante que Dios. Sin embargo, ellos decían, al mismo tiempo decían: pero tenga cuidado, porque si usted jura por el oro que hay dentro del templo, entonces usted ahí sí tiene que cumplir. Entonces consideraban que jurar por el templo en general no es malo, pero si usted jura por lo que hay dentro del templo, por el oro del templo, ahí sí tiene que cumplir, y eso es pecado. Y todo eso entonces era una manera de torcer las Escrituras, porque los fariseos sabían que en el Antiguo Testamento se enseñaba de manera sencilla que si alguien hace un voto o un juramento, tiene que pagarlo, tiene que cumplir su promesa. Y eso nos enseña entonces que nosotros debemos mantener nuestra palabra. Dios odia mentir. Y por ejemplo, aquí en el Salmo 50:14, ya regresamos a Mateo, pero miremos el Salmo 50:14. Salmo 50:14. Lo que se pensaba en el Antiguo Testamento sobre este tema de los juramentos. Lo que dice este salmo, por ejemplo, Salmo 50:14. Y lo que el pueblo en esa época, el pueblo de Dios, entendía. Aquí el salmista, alabando a Dios, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Los votos pues eran los compromisos que un creyente adquiría delante de Dios. Era una forma de alabar a Dios, cumplir esos votos. Y en el Salmo 61:8 nuevamente se toca ese tema. Salmo 61:8. Nuevamente dice aquí David, dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David está diciendo aquí: yo te alabo, Señor, porque yo cumplo cada día mis compromisos contigo, en lo que yo me comprometo, mis votos. Pero en los tiempos de Jesús, como ya vimos, eso estaba muy desfigurado, muy desvirtuado. Y lo primero que pasó es que condujo a la gente a hacer juramentos falsos, la falsa doctrina. Un segundo error es que, como maestros y pastores que estaban ciegos,
No solamente su doctrina llevaba falsos juramentos por la mala enseñanza, sino que también conducía a errores. Por eso nuestro Señor combatió esos errores. Volvamos a leer el versículo 16 de Mateo ahora. Mateo 23, 16. Nuevamente leamos, dice: ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, sigue diciendo el versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces nuestro Señor hace una primera pregunta: ¿qué es más grande, el oro o el templo que santifica el oro? Porque al oro estar dentro del templo, pues era santificado. Obviamente la respuesta es que más importante que el templo y más importante que el oro que hay en el templo es Dios mismo. Porque el templo fue hecho por causa de Dios y las ofrendas en oro fueron traídas para Dios, y Dios es el que mora en el templo. Por tanto, si alguien jura por el templo o por el oro, de todas maneras está jurando por Dios y está pecando. Pero los fariseos con esos sofismas estaban violando la palabra de Dios, y el Señor les hace una segunda pregunta para combatir un segundo error. Porque el consejo de los fariseos, de los maestros, de los pastores, era lo siguiente a la gente. Le decían: tranquilo, si usted ve que no puede cumplir, tranquilo, no jure por Dios, mejor jure por el altar. Porque el altar no es tan importante, pero tenga cuidado, no vaya a jurar por la ofrenda que entró en el templo, porque ahí sí tiene que cumplir y es pecado si no lo hace. Y por eso en el versículo 17 el Señor les hizo la pregunta, y el Señor les dice una palabra aquí muy dura. En el versículo 17 le dice: insensatos y ciegos. Dios es más que el templo y el oro, pero de todas maneras, si usted jura por cualquiera de esas dos cosas, está jurando por Dios, porque todo le pertenece a Dios. Y esa palabra insensato es una palabra muy fuerte. ¿Sabe qué significa insensato? Significa tonto, estúpido. Búsquela en el diccionario y verá. Entonces la pregunta del Señor es: ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ustedes son ciegos, tontos, estúpidos. Eso es ridículo, es ilógico, no tiene sentido. La ofrenda es importante solo cuando se ofrece a Dios en el altar. Pero entiendan que la ofrenda le pertenece a Dios, y que si usted jura por la ofrenda, realmente está también jurando por Dios. Por eso, ¿qué dice en el versículo 19? El Señor dice: necios y ciegos. Y eso de necios es una palabra dura. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Porque todo finalmente es de Dios. Entonces los fariseos, con estas enseñanzas raras, con estos sofismas, lo que le estaban enseñando a la gente era la manera de evadir de todas maneras el compromiso, evadir su juramento, evadir sus votos a lo que ellos se habían comprometido. Y entonces el tercer punto aquí, hermano, es que
cuando uno no entiende bien la doctrina, lo lleva no solo a jurar en falso, pero sino que lo lleva también a falsos compromisos. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser veraces en la palabra. O como dicen popularmente, usted tiene que ser una persona de palabra. Eso decimos aquí en Colombia. Sea de palabra, veraz, verdadero. Una persona puede decir muchas cosas de labios para afuera, pero si no está siendo sincera en su corazón, pues no está diciendo la verdad. Así lo jure en nombre de Dios. Y lo que Jesús enfatiza aquí es que uno debe ser de palabra, de tal manera que no haya necesidad de juramentos. Porque la gente a veces jura en el nombre de Dios es para que le crean. Y uno encuentra aquí en Colombia y sobre todo en ciertos sectores o en zona rural, que la gente le dice con el que está hablando, le dice: por Dios que sí, en el nombre de Dios se lo juro, para que el otro le crea. Aunque es falso juramento y falso compromiso. Pero el Señor dice que no, que tenemos que ser veraces. Nosotros como cristianos debemos ser confiables en todo lo que decimos. Santiago en el capítulo 5:12, vamos a mirar a Santiago. Santiago en el capítulo 5:12. Mire lo que dice Santiago a nosotros. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ahora, jurar no es pecado cuando es para cumplir y cuando es necesario. Las cortes lo hacen muchas veces. Pero cuando Santiago dice eso, era lo mismo, para corregir el desorden que había. Entonces les dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí dice Santiago que uno tiene que ser de palabra. Cuando usted necesite afirmar algo y diga sí, es porque es sí. Asimismo, cuando usted necesite negar algo y diga no, es porque es no. De tal manera que las personas crean a su palabra y confíen en usted. Los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Dice un dicho. Entonces ese es el primer asunto. Tenemos que ser veraces en la palabra. ¿Y cómo podemos ser veraces en la palabra? Pues también siendo confiables. Desafortunadamente hay personas con las cuales uno tiene que dudar de lo que dicen o afirman, porque muchas veces no cumplen su palabra o la cumplen a medias. Por lo tanto, no se puede confiar plenamente en ellas. Cuando en algún asunto yo estoy hablando con alguna persona y la persona llega y me dice mentiras, y yo llego a descubrirla, yo ya no puedo confiar en la persona más. Ya quedo en problemas. Por eso uno tiene que ser veraz, para que la gente confíe en uno. Y eso es en todas partes, es con los hijos, en la educación, con la esposa, en el matrimonio, en todas partes. Es algo deshonroso y vergonzoso para alguien decir que es un cristiano y no decir la verdad. Pero más grave es cuando no cumple con Dios mismo. Cuando ora a Dios y le dice cosas a Dios y luego no las cumple. Es muy grave. Y es por eso que el Proverbio 20:25 que nos enseña.
El libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría, lo sabemos. Proverbios 20:25. Allí hay algo sobre los juramentos también. Y el cuidado que hay que tener. Proverbios 20:25. ¿Listo? Dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Y cuando dice lazo, aquí sabe qué quiere decir el hebreo: trampa. Entonces lo que está diciendo el versículo es una trampa la que se pone el hombre que apresuradamente, emocionalmente, hace un compromiso de consagración y después de hacerlo empezar a decir: ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no debí haber hecho así? Reflexionar. Entonces, si alguien por un impulso emocional hace un voto de consagración y le promete a Dios algo, que puede ser un compromiso inclusive para el asunto de la ofrenda, que a veces en la iglesia se practica, después se arrepiente y empieza a pensar que ese dinero podría haberlo utilizado para su propio gusto, pues él mismo se está tendiendo una trampa, porque Dios no va a mirar con agrado eso que está haciendo, porque hizo una promesa y luego él mismo la incumplió, y como Dios está en el cielo, cree que eso no hay problema, no puede demandar a Dios, supuestamente, y entonces cambió de parecer. De manera que la Biblia dice: es mejor no hacer promesas que comprometerse y después no pagar, porque eso es apropiarse de algo que ya usted ha entregado a Dios en su corazón. Y eso sucede, como lo digo, en la iglesia con nuestro compromiso, a veces con las ofrendas y los diezmos. Y hay otra amonestación en un libro que está más adelante, que es en Eclesiastés 5:4, que también es filosofía sabia de Dios. Eclesiastés 5:4. Todo ese pasaje dice muchas cosas sobre esto que estamos hablando, pero leamos el versículo 4 de Eclesiastés 5:4. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Ya vimos que la palabra insensato es dura. Dios no se complace en los tontos, en los estúpidos. Cumple lo que prometes, dice ahí. Entonces, cuando usted prometa a Dios algo, cumpla, porque si no lo hace, usted está actuando como eso, como un insensato, como un tonto, porque usted no puede engañar a Dios. Tristemente eso pasa a veces con algunas personas en las iglesias, sobre todo como dije en el tema de la ofrenda, ¿no? Prometen a Dios dar sus ofrendas generosamente o sus diezmos, pero después están evadiendo el compromiso y utilizando ese dinero para otras cosas y todavía tienen la desfachatez de orar y decirle a Dios: tú sabes, Señor, que es que ando mal, los negocios andan mal. Después no les va bien en los negocios y entonces se están preguntando ¿por qué será? ¿Por qué será que no me va bien? ¿Por qué será que he tenido que gastar tanto y tal? ¿Por qué será, hermano? Usted sabe por qué es. Conclusión a esto, hermanos. Conclusión. En 1 de Pedro 2, 21, 22. En 1 de Pedro 2, 21, 22.
hay una amonestación para todos nosotros los cristianos, los que son cristianos. Es hecha por el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente: pues para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús fue siempre veraz, nunca dijo mentiras, nunca se halló un engaño en lo que dijo. Y nosotros como discípulos tenemos que seguir su ejemplo, porque aquí está diciendo que sigamos sus pisadas, sus huellas. Ahora, Satanás, en cambio, Satanás es llamado en la Biblia engañador, mentiroso, usurpador, calumniador, padre de mentira. Si nosotros pecamos mintiendo, estamos entonces imitando al diablo, no estamos imitando a Dios, porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces procure siempre decir la verdad, hermano. Cuando usted prometa algo, cúmplalo. Y muchas veces orando uno puede hacer promesas: Señor, yo prometo que yo estoy fallando en esto, te prometo, Señor, o quiero cambiar, quiero, ayúdame, Señor, quiero hacerlo. Ponga todo de su parte para cumplir, porque si no, su oración es para pecado. No empiece con evasivas, con disculpas, con pretextos. Eso no es de Dios. Y por eso es que como hijos de Dios tenemos que decir la verdad. Y mucho más delante de Dios cuando estamos orando. Como hijo de Dios tenemos que ser de una sola palabra, no hay necesidad de jurar. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿usted es conocido como una persona de palabra? Eso sí que es de bonito en la congregación, ¿no? Cuando nadie puede decir: es que él me dijo mentiras. No, es que yo lo escuché diciendo esto y no cumplió nada. En un cristiano, hágame el favor, en un cristiano. Entonces, ¿usted es conocido como una persona de palabra? Si aquí en la iglesia alguien no es así, de palabra tiene que arrepentirse. No es malo hacer promesas a Dios, no es malo comprometerse uno con el Señor, y si uno cumple hay bendiciones. Tenga usted la seguridad que si usted le promete a Dios algo y hace un voto, un compromiso con el Señor, y lo cumple, hay bendiciones para su vida. Pero si no cumple, está quedando mal con Dios, y esa es la parte más grave, porque a Él no lo podemos engañar. Ahora, usted no empiece a pensar: el pastor predicó hoy domingo eso de decir la verdad, ¿para quién será? ¿Para quién será? Hermano, es para usted. Es para usted. ¿Qué debe hacer usted si el Espíritu Santo le hace ver que tal vez usted ha estado pecando en ese asunto? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que orar y pedirle perdón a Dios y empezar a ser veraz en sus palabras, a ser una persona de palabra, que lo que dice lo cumple. Cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, así pase lo que pase, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que imitar a Dios. Dios cumple lo que promete. Si aquí en la Biblia Dios ha dicho que va a cumplir algo y ha hecho una promesa, Él la cumple, aunque nosotros fallamos. Esa es la manera de actuar de Dios. Nosotros tenemos que ser igual. ¿Cómo es usted como cristiano en este asunto? Vamos a orar.